Hola, mi nombre es Gloria Fernanda Soto Vega, soy estudiante de la carrera de Ingeniería Eléctrica en el Instituto Tecnológico de Culiacán. El día de hoy les presento un trabajo de química en el cual hablaré sobre los elementos químicos divididos en tres categorías: los abundantes en la naturaleza, los de importancia económica y los contaminantes. Para ello realicé unas diapositivas, espero y les disfruten. Elementos químicos. Iniciaremos hablando sobre los elementos químicos abundantes en la naturaleza. El oxígeno es un elemento gaseoso con símbolo O, número atómico 8 y cuenta con un peso atómico de 15.9994. Este es de gran interés por ser el elemento esencial en los procesos de respiración de la mayor parte de las células vivas y en los procesos de combustión. Es el elemento más abundante en la corteza terrestre. Cerca de una quinta parte del aire es oxígeno. Aluminio. El aluminio es un elemento químico metálico de símbolo Al que cuenta con un número atómico de 13 y un peso atómico de 26.9815. Este pertenece al grupo 3A del sistema periódico. Es el elemento metálico más abundante en la Tierra y en la Luna, pero nunca se encuentra en forma libre en la naturaleza. Se halla ampliamente distribuido en las plantas y en casi todas las rocas, sobre todo en las ígneas que contienen aluminio en forma de minerales de aluminio silicato. En la ingeniería eléctrica podemos encontrar este elemento como conductor de corriente, también utilizado en circuitos con conexiones de aluminio. Silicio. El silicio es un elemento químico de tipo metaloide que se presenta en forma amorfa y cristalizada. Es el componente fundamental de los aerolitos y el segundo elemento más abundante en la corteza terrestre. Este elemento de número atómico 14 no se presenta en la naturaleza en estado libre, sino combinado con el oxígeno para formar óxidos y silicatos en minerales como arena, cuarzo, cristal de roca, amatista, agata, pedernal, jaspe y ópalo, entre otros. Hierro. El hierro es un elemento químico con símbolo Fe, número atómico 26 y cuenta con un peso atómico de 56.847. El hierro es el cuarto elemento más abundante de la corteza terrestre. Es un metal maleable, tenaz, de color gris plateado y magnético. El uso más extenso del hierro es para la obtención de aceros estructurales y también se producen grandes cantidades de hierro fundido y de hierro forjado. Entre otros usos del hierro y de sus compuestos se tiene la fabricación de imanes, tintes y abrasivos. Calcio, elemento químico de símbolo Ca de número atómico 20, es el quinto elemento y el tercer metal más abundante en la corteza terrestre. Los compuestos de calcio constituyen el 3.64% de la corteza terrestre. El metal más trimorfo, más duro que el sodio, pero más blando que el aluminio. Al igual que el berilio y el aluminio, pero a diferencia de los metales alcalinos, no causa quemaduras sobre la piel. Es menos reactivo químicamente que los metales alcalinos y que los otros metales alcalino-térreos. La distribución del calcio es muy amplia, se encuentra en casi todas las áreas terrestres del mundo. Este elemento es esencial para la vida de las plantas y animales, ya que está presente en el esqueleto de los animales, en los dientes, en la cáscara de los huevos, en el coral y en muchos suelos. El cloruro de calcio se halla en el agua del mar en un 0.15%. Sodio. Elemento químico con símbolo Na, número atómico 11 y un peso atómico de 22.9898. Es un metal suave, reactivo y de bajo punto de fusión, con una densidad relativa de 0.97 a 20 grados Celsius. Desde el punto de vista comercial, el sodio es el más importante de los metales alcalinos. El sodio ocupa el sexto lugar por su abundancia entre todos los elementos de la corteza terrestre, que contiene el 2.83% de sodio en sus formas combinadas.
El sodio es, después del cloro, el segundo elemento más abundante en la solución en el agua del mar. Las sales de sodio más importantes que se encuentran en la naturaleza son el cloruro de sodio, el carbonato de sodio, el borato de sodio y el nitrato de sodio, y el sulfato de sodio. Las sales de sodio se encuentran en el agua del mar, lagos salados, lagos alcalinos y manantiales minerales. Ahora vamos con los elementos de importancia económica. Boro. El boro es un elemento químico que tiene el símbolo B y número atómico 5. Su masa es de 10.811. Se clasifica como metaloide y es el único elemento no metálico con menos de 4 electrones en su capa externa. El elemento libre se prepara en forma cristalina o amorfa. La forma cristalina es un sólido quebradizo muy duro. Es de color negro azabache a gris plateado con brillo metálico. El boro tiene importantes aplicaciones en el campo de la energía nuclear. Se utiliza en los detectores de partículas y debido a su alta absorción de neutrones, se utiliza como absorbente de control en los reactores nucleares y como material constituyente de los escudos contra neutrones. Carbono. El carbono es un elemento químico con símbolo C, número atómico 6 y masa atómica 12.01. Es un no metal y tetravalente, disponiendo de 4 electrones para formar enlaces químicos covalentes. Los isótopos carbono 13 y carbono 14 se usan como trazadores en la investigación bioquímica. El carbono 14 se utiliza también para la técnica llamada método del carbono 14, que permite estimar la edad de los fósiles y otras materias orgánicas. Este isótopo es producido continuamente en la atmósfera por los rayos cósmicos y se incorpora a toda la materia viva. Como el carbono 14 se desintegra con un periodo de semidesintegración de 5.760 años, la proporción entre el carbono 14 y el carbono 12 es un espécimen dado, proporciona una medida de su edad aproximada. En la ingeniería eléctrica es usada en relación del carbono y la bombilla de filamento de grafito. Nitrógeno. Elemento químico de número atómico 7, símbolo N, su masa atómica es de 14.0067 y que en condiciones normales forma un gas diatómico que constituye el orden del 78% del aire atmosférico. La mayor parte del nitrógeno utilizado en la industria química se obtiene por destilación fraccionada del aire líquido y se usa para sintetizar amoníaco. A partir de este amoníaco se preparan un gran de variedades de productos químicos como fertilizantes, ácido nítrico, urea, hidracina y aminas. También se usa el amoníaco para elaborar óxido nitroso, un gas incoloro conocido popularmente como gas de la risa. Este gas mezclado con oxígeno se utiliza como anestésico en cirugía. El nitrógeno líquido tiene una aplicación muy extendida en el campo de la criogenia como agente enfriante. Su uso se ha visto incrementado con la llegada de los materiales cerámicos que se vuelven superconductores en el punto de ebullición del nitrógeno. Flúor. Elemento químico de número atómico 9 situado en el grupo de los halógenos de la tabla periódica de los elementos. Su símbolo es F. Es un gas a temperatura ambiente de color verde pálido formado por moléculas diatómicas F2. Es el más electronegativo y reactivo de todos los elementos. Los compuestos de flúor tienen muchas aplicaciones. Los clorofluorocarbonos, ciertos líquidos o gases inodoros y no venenosos, como el freón, se usan como agente dispersante en los vaporizadores aerosol y como refrigerante. Sin embargo, en 1974, algunos científicos sugirieron que estos productos químicos llegaban a la estratosfera y estaban destruyendo la capa de ozono de la Tierra. Con la información de estos descubrimientos, al final de la década de 1980, la fabricación de esos productos químicos empezó a eliminarse por etapas. Otro producto químico
El teflón, un plástico de flúor muy resistente a la acción química, se usa ampliamente para componentes en la industria automovilística y sartenes y otros utensilios de cocina con el fin de reducir la necesidad de grasas al cocinar. Muchos compuestos orgánicos de flúor desarrollados durante la Segunda Guerra Mundial mostraron un amplio potencial comercial. Por ejemplo, los hidrocarburos líquidos fluorados derivados del petróleo son útiles como aceites lubricantes muy estables. El hexafluoruro de uranio, que es el único compuesto volátil del uranio, se usa en el proceso de difusión gaseosa para proporcionar combustible en las plantas de energía. Fósforo, elemento químico de número atómico 15 y símbolo P. La mayoría de los compuestos del fósforo son trivalentes y pentavalentes. El fósforo se combina fácilmente con oxígeno formando óxidos, siendo los más importantes el óxido de fósforo 3 y el óxido de fósforo 5. El óxido de fósforo, un sólido cristalino blanco, se emplea como agente reductor. Es una sustancia delicuescente, se disuelve con la humedad del aire y su vapor es tóxico. El óxido de fósforo 5, un sólido amorfo, blanco y delicuescente, sublima a 250 grados Celsius. Reacciona con agua formando ácido fosfórico y se utiliza como agente desecante. El fósforo forma hidruros con hidrógeno, siendo el más importante el pH 3, semejante al amoníaco o hidruro de nitrógeno. Todos los halógenos se combinan directamente con el fósforo formando haluros, que se usan en la preparación de haluros de hidrógeno y compuestos orgánicos. Los compuestos comerciales del fósforo más importantes son el ácido fosfórico y sus sales denominadas fosfatos. La mayor parte de los compuestos del fósforo se utilizan como fertilizantes. También se emplean para aclarar disoluciones azucaradas, así como en pruebas de tejidos de seda y materiales ignífugos, y en aleaciones de fósforo bronce y fósforo cobre. El fósforo blanco se usa para preparar raticidas y el fósforo rojo para elaborar fósforos o cerillas. Azufre, elemento químico de número atómico 16 y símbolo S. Es un no metal abundante con un color amarillo característico. La aplicación más importante del azufre es la fabricación de compuestos como ácido sulfúrico y sulfitos, sulfatos y dióxido de azufre, todos ellos ya citados. En medicina, el azufre ha cobrado gran relevancia por la extensión del uso de las sulfamidas y su utilización en numerosas pomadas tópicas. Se emplea también para fabricar fósforos, caucho vulcanizado, tintes y pólvora. En forma de polvo finamente dividido y frecuentemente mezclado con cal, el azufre se usa como fungicida para las plantas. La sal tiosulfato de sodio, llamada impropiamente hiposulfito, se emplea en fotografía para el fijado de negativos y positivos. Combinado en diversas láminas de minerales inertes, el azufre constituye un pegamento especial utilizado para sujetar objetos metálicos a la roca, como en el caso de los rieles o vías de tren y cadena. El ácido sulfúrico es uno de los productos químicos industriales más importantes, pues además de emplearse en la fabricación de productos que contienen azufre, sirve también para elaborar una gran cantidad de materiales que no contienen azufre en sí mismo, como el ácido fosfórico. Ahora vamos con los elementos contaminantes. Arsénico. El arsénico es uno de los metaloides más tóxicos presentes en el medio ambiente, y la especiación de este depende de diversos factores químicos, físicos y biológicos. La distribución y contaminación del arsénico se debe a procesos naturales y antropogénicos, y su problemática se debe a su fácil movilización en el ambiente. Las altas concentraciones de arsénico en agua y suelo se han convertido en un problema global, ya que las exposiciones prolongadas a este metaloide pueden causar daños crónicos a la salud.
El arsénico puede penetrar el aire, el agua y el suelo a través de tormentas de polvo y aguas de escorrentía, por lo que la contaminación por arsénico está muy extendida debido a su fácil dispersión. Cuando hay mayor presencia geológica natural de arsénico, se puede encontrar altos niveles en aguas subterráneas, como en el caso de Bangladesh, India, China, Taiwán, Mongolia, Chile, Argentina, México y numerosos lugares de Estados Unidos de Norteamérica. Las principales fuentes de contaminación de arsénico por causa humana son la quema de carbón y la fundición de metales industriales, y más recientemente en la industria de semiconductores y la liberación de minerales ricos en arsénico durante la extracción minera de otros compuestos. Azufre. El dióxido de azufre es un gas contaminante, incoloro y con un olor desagradable que se origina en la combustión del carbón y el petróleo. Una vez dispersado en el medio ambiente, el azufre puede causar diversos efectos negativos. Este gas se esparce por el aire que respiramos y una vez en el aire también puede reaccionar con el agua y otras sustancias para formar compuestos nocivos como el ácido sulfúrico, ácido sulfuroso y las partículas de sulfato. Bromo. Las emisiones naturales de bromo contribuyen a la destrucción de la capa de ozono. La destrucción de la capa de ozono se asocia generalmente a la emisión de compuestos antropogénicos como CFS y halones, que son transportados hasta la estratosfera, la región de la atmósfera que alberga la capa de ozono. Cadmio. Las aguas residuales con cadmio procedentes industrias mayoritariamente terminando en los suelos. Las causas de estas corrientes de residuos son, por ejemplo, la producción de zinc, minerales de fosfato y las bioindustrias del estiércol. El cadmio de las corrientes residuales puede también entrar en el aire a través de la quema de residuos urbanos y de la quema de combustibles fósiles. Debido a las regulaciones, solo una pequeña cantidad de cadmio entra ahora en el agua a través del vertido de aguas residuales de casas o industriales. Otra fuente importante de emisión de cadmio es la producción de fertilizantes fosfatados artificiales. Parte del cadmio terminará en el suelo después de que el fertilizante es aplicado en las granjas y el resto del cadmio terminará en las aguas superficiales cuando los residuos del fertilizante es vertido por las compañías productoras. Cloro. La mayoría de las emisiones de cloro al medio ambiente son al aire y a las aguas superficiales. Una vez en el aire o en el agua, el cloro reacciona con otros compuestos químicos. El cloro provoca daños ambientales a bajos niveles. El cloro es especialmente dañino para el organismo que vive en el agua y en el suelo. Cromo. El cromo es uno de los elementos que pueden encontrarse en las aguas residuales procedentes de una gran variedad de procesos industriales. Su toxicidad depende del estado de oxidación y concentración en que se encuentra, siendo de especial importancia la eliminación de cromo hexavalente presente en los sistemas acuosos por su reconocido carácter cancerígeno. El cromo 6 es mayoritariamente tóxico para los organismos. Este puede alterar el material genético y causar cáncer, pero cuando la cantidad de cromo en el suelo aumenta, esto puede aumentar las concentraciones en los cultivos. La acidificación del suelo puede también influir en la captación de cromo por los cultivos. Sin más por el momento, esto fue todo por mi parte. Muchas gracias por su atención.